Trabajo autónomo número 2, grupo número 6, conformado por Jorge Ignacio Cornejo, Kevin Rubén Errázuriz, Ariana Lisette Reyes y Brian Alexander Sirzán. Listo, en la pregunta 1 nos pide, en la literal A nos pide la distancia cuando sube y esta alcanza la mitad de la rapidez terminal. Nos dan como datos la velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundos, además que su rapidez terminal es de 40 metros sobre segundos. Bien, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la pelota cuando es lanzada hacia arriba. Cuando es lanzada hacia arriba, el movimiento va a ser hacia arriba y la resistencia será hacia abajo. El peso simplemente será hacia abajo. Igualmente cuando va a caer, pero eso ya es el literal B. Bien, en sumatoria en f de x no tenemos que ver nada, y sumatoria en f de y tomamos positivo hacia arriba. Tenemos que masa por la aceleración. Bien, hacemos el respectivo análisis, ponemos que es menos la masa por la gravedad y la velocidad, la fuerza de arrastre, porque es la que estamos considerando, y la masa por la velocidad y la derivada porque nos pide la distancia recorrida y. Muy bien, al resolver esto nos va a quedar, tendremos que nosotros despejar el de y para nosotros conseguir la distancia. Nos va a integrar. Muy bien, entonces tenemos que integrar esto y tenemos velocidad inicial y velocidad final, y acá en 0 y en y. Una vez integrado, acá nos sale que es y esto tenemos que hacerlo por métodos de integración. Y nos queda que es menos un medio, esto es un logaritmo, y como sabemos la de este logaritmo se puede poner como división. Ahora bien, nosotros sabemos que en el instante en el que pasa por aquí, la sumatoria de fuerzas en y va a ser igual a la masa de la gravedad y la velocidad terminal va a ser igual a la masa por la gravedad. Bien, reemplazamos eso acá abajo y tenemos la velocidad terminal al cuadrado. Con los datos que ya nos proporcionaron, reemplazamos los datos y nos sale que y va a ser igual a 18.2 metros. Muy bien, en el literal B nos pide la distancia recorrida cuando baja y alcanza la mitad de la rapidez terminal. Igualmente aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la masa por gravedad, que sería el peso, y la resistencia, que sería igualmente hacia arriba. Tomando nuestro sistema de referencia positivo hacia arriba, tenemos que sería la sumatoria por masa por aceleración. Es el mismo procedimiento del literal anterior, simplemente que lo único que va a cambiar es que ahora la velocidad terminal va a ser positiva y el peso será negativo. Resolviendo esto, tenemos que ahora, este será de 0 a 20 porque será la mitad de la velocidad terminal, que será 20, que es 40. Y esto nos va a dar, resolviéndolo por métodos de integración, nos va a dar el mismo resultado que nos arrojó en antes, y tenemos que calcularlo de 0 a 20. Al nosotros reemplazar todos los datos que ya nos proporciona el ejercicio, nos sale que la distancia será de menos 23.05 metros, y esta distancia es correcta porque es negativa, porque tomamos nuestro sistema de inferencia hacia arriba positivo. Y simplemente en el TLC nos pide una relación, una proporción de las distancias recorridas, simplemente es una división. Teniendo y1 y y2, los ponemos a dividir y nos sale que es 0.77 la proporción entre las dos distancias. En el primer ejercicio nos piden calcular tres literales. El primero es la tensión de la cuerda. Para esto vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre de la cuerda en comparación, o sea, en relación con la caja. Entonces tendríamos la caja y la tensión va para acá y el peso de la fuerza opuesta, por decirlo así, va para acá. Entonces, realizando la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar esta expresión. Tendríamos la tensión menos el peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Despejando la tensión, va a quedar que la masa por la aceleración en X va a ser igual masa por aceleración en X más el peso en X nos da la tensión. Entonces, simplificando la expresión, nos va a quedar que la masa por la aceleración en X va a ser la masa por la aceleración coseno del ángulo más el peso en X, que sería mg seno del ángulo. Sacando el factor común la masa, nos queda que la aceleración coseno del ángulo más la gravedad seno del ángulo será la fuerza que va a tener la tensión. Como el cuerpo pesa aquí 5 gramos, sería 5, la aceleración que nos dan, que es 2, coseno de 30, que es el ángulo que tiene el plano inclinado, más 9.8, que es la gravedad, seno de 30 grados. Una vez resuelto esto, nos va a dar un valor de
33,16 newtons, que es la fuerza que va a tener la tensión. Para el literal B nos piden es la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque. Entonces, graficando el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que esta es la masa de 5 kilogramos y vamos a tener su peso hacia abajo y para arriba la normal. Entonces, utilizando la sumatoria de fuerzas en X, nos va a dar que la normal menos el peso y va a ser igual a la masa por la aceleración. Despejando, como queremos es la fuerza normal, nos va a quedar esta expresión. Por lo tanto, simplificando la expresión, nos va a dar masa por la aceleración y, aceleración seno del ángulo, más mg coseno del ángulo. Entonces, reemplazando valores, hay que tener en cuenta que como es hacia abajo, tendremos que ponerle negativo a esta expresión. Nos va a quedar sacando el factor común menos m, que sería a seno del ángulo más g coseno del ángulo. La normal, por lo tanto, reemplazando los valores que ya conocíamos, 5 la masa del cuerpo, la aceleración que es 2 seno de 30 más 9.8 seno de 30 nos va a dar una fuerza de la normal de 37,44 newtons. En el tercer literal nos piden el porcentaje en que difieren las fuerzas anteriormente calculadas cuando el plano está en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un equilibrio en el sistema. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Como ya teníamos en el literal A, el diagrama del cuerpo libre sería la tensión menos el peso en X va a ser igual a 0. Entonces la tensión va a ser igual a esta expresión en positivo. Entonces la tensión me va a dar igual a mg seno del ángulo. Entonces la tensión sería 5 por 9.8 seno de 30. Nos va a dar una tensión de 24.5 newtons. Para calcular el porcentaje vamos a tomar la tensión que ya teníamos, que era 33. El porcentaje será igual a 33,16 menos 24,5 sobre 24,5, que es la que sacamos. Toda esta expresión por 100. Esto, una vez calculado, nos va a tener que dar un porcentaje de 35,3%. De igual manera se procede para la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer, como está en equilibrio el sistema, sería así. Como ya tenemos ahí el diagrama, sería la normal menos el peso en Y, sería igual a 0. La normal va a tener esta expresión en positivo, el peso en Y. Por lo tanto, la normal sería el peso, que es 5, la gravedad, que es 10, 9.8, perdón, coseno del ángulo. La normal va a tener una fuerza de 42.44 newtons. De igual manera se procede para calcular el porcentaje. El porcentaje va a ser igual a la fuerza que ya teníamos en la normal, que era 37.44, menos la que obtuvimos ahorita, 42,44 newtons, y abajo el mismo valor, lo que nos da un porcentaje total de 11%. Ya, vamos a proceder a realizar el ejercicio número 3 de la guía. Ya, primero tenemos estos dos bloques que están unidos por una cuerda en un plano inclinado de 30 grados ya.
primer bloque pesa 4 kilogramos, el segundo 8. El coeficiente de fricción cinética del bloque A es igual a 0,25 y el del bloque B es 0,35. Ya, aquí están sus respectivos diagramas de fuerzas y entonces acá vamos a proceder a realizar los sumatorios de fuerzas. Tenemos sumatorio de fuerzas para el primer bloque en X va a ser el peso menos la tensión menos la fricción van a ser igual a la masa por la aceleración. Luego en el segundo bloque es el peso más la tensión menos la fricción 2 van a ser igual a la masa por la aceleración. En la ecuación 2 lo que hacemos es despejar la tensión. Luego la de acá la reemplazamos. Ya, y luego como lo que queremos calcular es la aceleración de cada bloque y la aceleración va a ser lo mismo para cada bloque, entonces lo que hacemos es despejarla. Y al momento de reemplazar ya los valores, lo único que vamos a tener es que la aceleración es igual a 2,21 metros sobre segundos al cuadrado. Ya, luego nos piden la tensión. Como ya tenemos la aceleración, que era nuestra única incógnita para poder tener la tensión, lo que hacemos es reemplazarla y así mismo, una vez que reemplazamos los valores, nos da que la tensión es de 2,23 newton. Ya, y luego nos dice qué pasaría si cambiamos el lugar de los bloques. Pues no pasaría nada, el resultado va a ser exactamente el mismo. Gracias. Ya, en el ejercicio número 4 nos dan dos bloques de diferentes masas y nos piden calcular qué rapidez de B se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez de que éste se suelta. Entonces, hacemos los diagramas de cuerpo libre. Tenemos que para el bloque de masa M mayúscula, el bloque 2, tenemos la tensión hacia arriba y el peso que está hacia abajo. Para el bloque de masa M pequeña, M minúscula, que es el bloque 1, nos dicen que este va a dar va a hacer un movimiento circular. Entonces tenemos la tensión en X, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Para poder encontrar la velocidad, hacemos sumatorio de fuerzas en X. Entonces utilizamos el diagrama de cuerpo número 2. Entonces ponemos que la tensión menos el peso va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la tensión va a ser igual al peso y esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Cabe recalcar que que nuestro sistema de referencia será positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Ya, luego hacemos sumatorios de fuerzas en X. En X, en el diagrama de cuerpo libre 1, solo tenemos la tensión. Entonces vamos a tener que la tensión va a ser igual a M1 por la aceleración centrípeta, ya que el bloque de aquí va a dar un movimiento circular. Luego igualamos ambas ecuaciones y tenemos que la masa por la gravedad va a ser igual a M1 por la aceleración centrípeta. La masa de aquí va a ser la masa 2. Luego ponemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado por el radio. Despejamos lo que es la velocidad. M1 pasa a dividir y queda la velocidad al cuadrado. Sacamos raíz en ambos lados, simplificamos y nos queda que la velocidad va a ser igual al radio. M2 reemplazamos, M2 es M por la gravedad y M1 es M minúscula. Y ya tenemos el resultado.